Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El tema que vamos a iniciar, el primer contenido de sexto es líneas, rectas y segmentos. Vamos a ver todo lo relacionado a las líneas rectas, cómo se nombran, las características, unas relaciones que se tienen entre las líneas y, y cómo se pueden presentar. Recuerden que cualquier duda, pregunta, interrogante me lo pueden expresar y yo con mucho gusto se lo resuelvo. Entonces, iniciemos. Este contenido de líneas, rectas y segmentos yo lo dividí en cinco aspectos. Elementos básicos, un segundo aspecto que son las líneas rectas, un tercero que es la relación entre rectas y segmentos, el cuarto construcción de rectas paralelas y perpendiculares, y como quinto aspecto son unos videos que les pueden servir para profundizar y seguir estudiando este lindo tema. Entonces, iniciemos con los elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos de la geometría? Los elementos básicos de la geometría son el punto, la recta y el plano. Se dice que son básicos porque todos los demás elementos de la geometría están formados por esos tres elementos. Entonces, ¿qué es el punto? Un punto es un elemento geométrico que no tiene largo ni ancho y que se indica para indicar una posición en el espacio. Normalmente los puntos siempre los vamos a simbolizar con una letra mayúscula, A mayúscula, B mayúscula o C mayúscula, entre otros. El plano, un plano se prolonga indefinidamente en todas las direcciones y está formado por infinitos puntos y no tienen grosor. Para simbolizar un plano es necesario enunciar tres puntos para nombrar el plano. Por ejemplo, el plano A, B, C. Pero entonces ahora sí vamos a entrar al mundo de las rectas. Entonces, una recta es una línea que está formada por infinitos puntos que se tienden en una misma dirección. No tiene ancho, pero sí tiene largo. Y las rectas normalmente las podemos simbolizar con letras minúsculas, como por ejemplo acá yo tengo la recta M, o puede ser R minúscula, S minúscula, T minúscula, otras letras del abecedario en minúscula. O otra forma que se puede simbolizar una línea recta es nombrar dos puntos, que esos dos puntos me garantizan que se puede trazar una recta, y con el símbolo de la recta que es una flecha hacia ambas direcciones, como lo podemos ver acá en la gráfica. Recuerden que para trazar una recta se necesitan dos puntos en el plano, pero recordemos que una recta no tiene punto inicial y no tiene punto final. En respecto a las rectas, se presentan dos subconjuntos de la recta que son el rayo, que es la misma conocida como la semirrecta, o el segmento. Pero veamos qué es la semirrecta y el segmento. El rayo semirrecta es la porción recta que tiene punto de origen, pero no tiene punto final. Ejemplo, acá yo tengo un punto de origen que es el punto O y pasa por el punto A. Cuando queremos hablar de una semirrecta, lo denotamos con una flecha hacia la derecha encima de los dos puntos. ¿Cómo se lee la semirrecta o el rayo? Se lee rayo OA o semirrecta OA. Ya depende de cada uno. Pero recuerden que la primera letra que se menciona es el punto de origen y la segunda letra me representa el punto por donde pasa la semirrecta. Segmento. El segmento es una porción de recta comprendida entre dos puntos. En un segmento sí tiene punto inicial y tiene punto final. Por ejemplo, yo acá tengo el segmento A, B. Se denota con una línea en la parte superior. Recuerden, punto A, punto B. Entonces se lee segmento AB. Pero recuerden que el primer punto me indica el punto inicial y el segundo punto el punto final.
si yo nombro el segmento BA es igual al segmento AB, sí, ahí no hay ningún inconveniente porque me está diciendo la inicial y el final de ese segmento, o sea, no hay ningún inconveniente. O sea, si yo digo que es el segmento AB y el segmento BA es el mismo. Continuamos. Pero ¿qué relación existen entre las rectas y los segmentos? Dos rectas en un plano pueden ser paralelas, perpendiculares o secantes, dependiendo de los puntos que tengan en común y el ángulo que me estén formando. ¿Cuáles, cuáles rectas o qué relaciones podemos encontrar que sean paralelas, que sean perpendiculares o que sean secantes? Entonces, iniciemos con las paralelas. Dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común. Así yo prolongue esas dos líneas, que yo acá tengo la línea L1, la recta L1 y la recta L2. Aunque yo siga prolongando esas dos rectas, en ningún momento se me van a tocar. O sea, siempre van a tener la misma distancia de separación entre las dos rectas. Para simbolizar las paralelas es este símbolo, que son dos líneas verticales en la mitad de las dos rectas. En este caso, la recta L1 es paralela a la recta L2, como lo podemos ver aquí en la gráfica. La siguiente relación que podemos encontrar es que son perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando tienen, cuando tienen un punto en común. En este caso, yo acá tengo la recta L1 y la recta L2. Y fíjense que yo ahí tengo un punto en común. Y ese punto en común, fíjense que me forman cuatro ángulos rectos. O sea, cada ángulo mide 90 grados. Entonces, las rectas perpendiculares son cuando tienen un punto en común y forman cuatro ángulos rectos de 90 grados. Para simbolizar perpendiculares, es una T al revés mayúscula. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? La recta L1 es perpendicular a la recta L2. Recuerden, perpendiculares, un punto en común y me forman cuatro ángulos rectos. Ahora veamos secantes. Las rectas secantes son aquellas que tienen un punto en común. Tienen un punto en común y forman cuatro ángulos diferentes de 90 grados. A veces cuando nos referimos a esas rectas, cuando son diferentes a las perpendiculares, ya que no me forman los ángulos de 90 grados, también reciben el nombre de oblicuas. Entonces, para que no haya ningún inconveniente, recuerden, dos rectas son secantes cuando tienen un punto en común, pero no forman ángulos rectos. Pero la gran pregunta, ¿cómo se puede construir rectas paralelas y perpendiculares? Veamos. Una forma sencilla en las cuales ustedes pueden construir esas rectas paralelas y rectas perpendiculares es que las realicen con el uso de la regla de una escuadra. Entonces, iniciemos con las rectas paralelas. Para trazar rectas paralelas, ubican la regla como un elemento de apoyo y luego la apoyan sobre esa regla, apoyan la escuadra, de manera que uno de los lados del ángulo recto sobre la recta, sobre la regla, que pena, y por último se trazan todas las rectas necesarias manteniendo la regla estática y sobre la regla vamos trasladando la escuadra y haciendo la separación, de ahí siempre vamos a mantener rectas paralelas. Como aquí se pueden ver, yo acá tengo dos rectas paralelas de color rosado.
Recuerden, la regla se mantiene firme para que esa no se mueva y siempre las distancias de tener la recta se estén manteniendo. Eso me garantiza que nunca se van a tocar así yo las prolongue. Pero ahora, las rectas perpendiculares, ¿cómo se realizan? Para trazar las rectas perpendiculares, entonces, primero trazamos una recta en cualquier sentido, en cualquier dirección, como a ustedes se les facilite. Luego apoyan la escuadra de manera que uno de los lados que en ángulo recto coincida con esa recta. Por ejemplo, ustedes pueden trazar esta recta y sobre esta recta ubican la regla o la escuadra y sobre esa regla la mantienen firme y sobre ella ubican la escuadra y trazan otra recta y las dos rectas, que en ese caso es la recta M y acá la recta Q, van a quedar con un ángulo de 90 grados, por lo tanto esas dos rectas van a ser perpendiculares, entonces siempre se me puede garantizar de esta forma construir rectas perpendiculares. Recuerden, primero trazo una recta con una regla, la regla la dejo firme y sobre la regla ubico la escuadra de tal forma que yo pueda trazar una recta formando un ángulo de 90 grados y de esta forma se me mantiene que las dos rectas sean perpendiculares. Veamos ese ejemplo, por lo menos. Yo tengo esa gráfica y les digo, ¿cuántos puntos se pueden ver en la gráfica? Tenemos el punto G, el punto E, el punto C y el punto F. ¿Cuántas rectas se pueden evidenciar? Tenemos la recta GE, la recta EC, la recta EF y la recta FC. Los rayos a semirrecta, entonces tenemos la semirrecta GE, recuerden, punto inicial y por el punto en el que pasan. Entonces tenemos la semirrecta GE, la semirrecta EG, la semirrecta EC, la semirrecta CE, la semirrecta EF, la semirrecta FE, la semirrecta CF y la semirrecta CFC. Los segmentos, entonces ya sabemos que los segmentos se nombran los dos puntos, recuerden mantener los símbolos. Entonces tengo el segmento GE, el segmento EC, el segmento EF y el segmento FC. ¿Cuándo son puntos colineales? Los puntos colineales son aquellos que están sobre una misma red y se consideran puntos colineales cuando hay más de dos puntos sobre la misma red. Entonces, en este caso solamente tengo que los puntos colineales son E, C, F, ya que están sobre una misma red. Y acá tienen unos videos en los que ustedes puedan profundizar, pueden seguir estudiando y resolver las dudas o preguntas que tengan. Yo con mucho gusto también estaré pendiente para resolvérselas. Saben que siempre pueden contar conmigo y con mi apoyo para resolver todas esas inquietudes que tengan. Y yo sé que este tema nos vamos a divertir. Muchas gracias por la atención que me han prestado y que nos vaya muy bien en este inicio de año escolar y con este primer contenido. Muchas gracias, chicos.